Paris, Texas, una película de Wim Wenders, de 1984. Es una travesía por la soledad de la redención. Desde su primera imagen, un hombre caminando solo por el desierto, bajo un cielo inmenso. La película nos instala en un territorio donde el lenguaje no alcanza y donde el pasado pesa más que el presente. Travis no aparece regresando al mundo, sino emergiendo de él, como si hubiera estado enterrado en su propia culpa y ahora avanzara lentamente recogiendo fragmentos dispersos de una vida, como si hubiera estado enterrado en su propia culpa y ahora avanzara lentamente recogiendo fragmentos dispersos de una vida que alguna vez fue suya. No habla, no explica, no recuerda del todo. Su silencio no es vacío, es saturación. Hay demasiado adentro como para salir de golpe. Paris, Texas, no es una historia de reencuentro, sino de restitución. No trata de volver al amor, sino de aprender a no dañarlo. No se centra en cómo se rompe una familia, sino en qué queda de ella cuando ya no puede recomponerse. En ese sentido, es una película profundamente adulta. No promete finales felices, sino gestos justos. Y eso en el cine es casi una rareza. Travis es un hombre que regresa tarde. No tarde en términos de tiempo, sino de conciencia. Regresa cuando ya no puede reparar lo que rompió, pero sí evitar seguir rompiendo. Esa diferencia es esencial. Su trayecto no es romántico, es ético. No se mueve por deseo, sino por responsabilidad. No busca ser perdonado, sino dejar de causar daño. Y eso convierte su viaje en una travesía por algo mucho más difícil que el amor, la culpa consciente. Uno de los grandes logros de la película es que nunca convierte esa culpa en espectáculo. No hay gritos, no hay escenas de confrontación explosiva, no hay catarsis melodramática. La culpa en Paris, Texas, es silenciosa, persistente, casi física. Se siente en los pasos lentos de Travis, en su dificultad para mirar a los demás, en su forma de habitar los espacios, como si siempre estuviera de paso. Incluso cuando se queda, es una culpa que no exige absolución, sino transformación. Y esa transformación no ocurre a través del castigo, sino del cuidado. Travis no intenta recuperar a Jane, no intenta reconstruir una pareja, no intenta volver a ocupar un lugar que ya no le pertenece. Lo que intenta es algo más humilde y más radical, devolverle a su hijo a su madre, y a su madre la posibilidad de vivir sin él. En ese gesto hay una forma de amor que no suele verse en pantalla, un amor que renuncia a sí mismo para proteger al otro. La película, en ese sentido, no es una historia sobre el reencuentro de una familia, sino sobre su restitución moral. No sobre recomponer lo que fue, sino sobre salvar lo que todavía puede ser salvado. Y esa diferencia lo cambia todo. Uno de los momentos más devastadores de la película ocurre cuando Travis observa viejas filmaciones caseras y fotografías de su vida con Jane. Allí vemos algo que rompe cualquier narrativa simplista, de culpa o de villanía. Vemos felicidad real, no idealizada, no imaginada, no reconstruida desde la nostalgia, sino documentada. Y Jane y Travis riendo, jugando, tocándose, mirándose, con una complicidad viva, natural, sin artificio. No parecen una pareja destinada al desastre, parecen sencillamente una pareja enamorada. Ese contraste es brutal, porque si el pasado hubiera sido frío, distante, la ruptura sería comprensible, pero no lo es. El pasado es cálido, luminoso, casi domésticamente feliz. Y eso nos obliga a aceptar una verdad incómoda. No hace falta que el amor sea falso para que se destruya.
No hace falta que dos personas se odien para lastimarse. A veces basta con no saber amar bien, basta con no saber escuchar, basta con no entender las propias inseguridades y convertirlas sin querer en control, celos, asfixia. Paris, Texas, no presenta un villano, presenta límites humanos. Y por eso duele más, porque no podemos señalar a nadie, solo podemos reconocer algo que nos concierne a todos, la fragilidad de los vínculos cuando no están acompañados de comprensión emocional. Aquí entra uno de los elementos más extraordinarios de la película, su fotografía. Robbie Miller no filma escenarios, filma estados del alma. Cada plano parece cargado de una emoción que no se dice, pero se siente. Los desiertos no son paisajes, son silencios extendidos. Los moteles no son lugares de paso, son metáforas de una vida provisional. Los neones nocturnos no son decoración, son heridas luminosas en medio de la oscuridad. La imagen acompaña la historia, la piensa, la siente, la traduce. El contraste entre las imágenes del pasado y el presente es particularmente poderosa. El pasado está lleno de luz cálida, movimiento orgánico, cuerpos que se tocan, risas que circulan libremente. El presente, en cambio, está hecho de espacios abiertos, pero inhabitables, de habitaciones impersonales, de reflejos en vidrios, ventanas, parabrisas. Todo parece visible, pero nada accesible. Todo parece cercano, pero siempre hay algo entre los cuerpos, un vidrio, una distancia, un silencio. Ese uso constante de las superficies transparentes no es casual. Los personajes se ven, pero no se alcanzan. Se miran, pero no se tocan. Hablan, pero no se escuchan del todo. La película está llena de barreras invisibles. Entre Travis y su hermano, entre Travis y su hijo, entre Travis y Jane, entre el pasado y el presente. Y esas barreras no son externas, son emocionales. Son el residuo de algo que se rompió sin que nadie supiera exactamente cuándo. La escena central de la película es el largo diálogo entre Travis y Jane a través de un vidrio en una cabina de Peep Show. Condensa todo eso en una precisión casi insoportable. Travis está sentado en el suelo, espalda contra la pared, teléfono en la mano. Jane está al otro lado del vidrio, sin verlo, sin saber quién es. Él puede verla, ella no puede verlo a él. Esa asimetría visual no es un recurso narrativo, es una ética. Travis solo puede decir la verdad sin ser visto, porque verla lo rompería, porque mirarla directamente implicaría cargar no solo con su imagen presente, sino con todo lo que esa imagen convoca: deseo, memoria, culpa, pérdida, esperanza, miedo, demasiado. Entonces habla desde la invisibilidad, desde una posición de vulnerabilidad absoluta. No está de pie, no está erguido, está en el suelo, como si su cuerpo ya no pudiera sostener lo que su conciencia necesita decir. Y lo que dice no es una confesión heroica, no es una demanda de perdón, no es una súplica para volver, es un relato. Cuenta una historia sobre un hombre y una mujer que se amaron, que se dañaron, que se perdieron. Solo después entendemos que habla de ellos mismos. Pero Jane, al principio, escucha esa historia como si fuera la de otros. Y eso es profundamente importante, porque le permite verse desde fuera, reconocerse sin estar atrapada inmediatamente en la herida. Le permite comprender antes de sentir, y eso en sí mismo es reparador. Jane, en esta película, no es un objeto de rescate, no es la mujer perdida que el hombre debe recuperar, es un personaje autónomo, herido, sí, pero vivo, lúcido, capaz de decidir. Su trabajo, su distancia, su contención emocional no son signos de frialdad, sino de supervivencia.
Ha aprendido a protegerse, ha aprendido a existir en un sistema brutal, sin desaparecer dentro de él. Y cuando escucha a Travis, no se derrumba, se reconfigura. No vuelve al pasado, pero lo integra. La escena no culmina en un abrazo, culmina en una decisión. Y esa decisión no es romántica, es ética. No se trata de volver a estar juntos, sino de devolverle a su hijo, a su madre, de restituir un vínculo esencial, aunque el propio quede excluido. Ese gesto es el corazón de la película. No la reconciliación, sino la restitución. No el reencuentro, sino la reparación. Y aquí aparece con toda claridad la idea de la masculinidad rota y su posible transformación. Travis no es el héroe que recupera a su familia, no es el hombre redimido que regresa al hogar. Es algo mucho más extraño y mucho más valioso. Un hombre que aprende que amar no es poseer, ni insistir ni reclamar, sino crear condiciones para que el otro viva mejor, incluso si eso significa desaparecer de su vida. No salva, repara. No conquista, renuncia. Esa renuncia no es cobardía, no es huida, es cuidado. Es una forma de valentía que rara vez se reconoce. La valentía de no ocupar un lugar que ya no es legítimamente propio. La valentía de aceptar que el amor no siempre consiste en quedarse, sino a veces en saber retirarse sin destruir. El final de la película es devastador, precisamente porque no es feliz, pero sí es justo. Jane y su hijo se reencuentran. Hay una posibilidad de futuro. No sabemos cómo será, ni será fácil, ni si será duradero, pero existe. Y Travis, en cambio, vuelve a irse, no hacia ningún lugar en particular, sino fuera del cuadro, como si entendiera que su presencia, incluso bien intencionada, podría volver a contaminar algo que recién empieza a sanar. Ese gesto final no es castigo, no es expiación, no es martirio, es coherencia. Travis no se queda porque no ame, sino porque ama demasiado como para volver a dañar. Su redención no consiste en recuperar lo perdido, sino en impedir que lo que queda vuelva a romperse. Y eso, aunque no produce felicidad, produce algo quizá más raro y más valioso: paz. Paris, Texas, no propone que todos los amores puedan salvarse. Propone algo más honesto, que algunos solo pueden transformarse en cuidado si dejan de ser relación, o que a veces amar implica renunciar a la forma que el amor tenía para preservar aquello que todavía puede vivir. Y esa idea atraviesa toda la película como un río silencioso. La música de Ray Cooder, con su guitarra slide melancólica y desnuda, refuerza esa sensación de soledad habitada. No es una música que empuje la emoción, sino que la acompaña, como si caminara al lado del personaje, no delante de él. Cada nota parece decir: esto duele, esto pesa, pero no aniquila, esto no se resuelve, pero se asimila. Lo mismo ocurre con los paisajes. El desierto no es solo vacío, es espacio para que algo se asiente, es silencio para que algo se escuche, es soledad para que algo se comprenda. Travis no atraviesa el desierto para llegar a algún lugar físico, lo atraviesa para vaciarse de sí mismo, para despojarse de lo que ya no puede sostener, para llegar liviano al único gesto que todavía le es posible: devolver, no reclamar. Y quizá por eso la película resulta tan profundamente conmovedora, porque no ofrece consuelo fácil, no promete que el amor todo lo puede, no asegura que la culpa se borra, no garantiza que las segundas oportunidades siempre funcionen. Lo que ofrece es algo más humilde,
pero más real. La posibilidad de actuar bien, incluso cuando ya no se puede actuar feliz. París, Texas, es en ese sentido una película sobre la adultez emocional, sobre el entender que no todo lo roto puede recomponerse, pero sí puede dejar de sangrar, sobre aceptar que no toda historia termina en abrazo, pero algunas terminan en cuidado, sobre aprender que la redención no siempre consiste en quedarse, sino a veces en saber irse sin hacer ruido. Y tal vez por eso, al final, Travis vuelve a caminar solo, no como al principio, perdido, vacío, desconectado, sino distinto. No recuperado, pero sí transformado. No completo, pero sí consciente. No feliz, pero sí en paz. Su soledad ya no es abandono, es consecuencia ética. Es el precio de haber hecho lo correcto, cuando lo correcto no era quedarse. París, Texas, no es una película sobre el amor que triunfa, sino sobre el amor que aprende. No es una historia sobre reconciliación, sino sobre restitución. No es un relato de regreso, sino de despedida justa. Y quizá por eso, sin ofrecernos un final feliz, nos deja algo más raro, más duradero, una sensación de verdad. Si te ha gustado este análisis, por favor, búscala. Es una película hermosa, bella. Mírala y por favor, dale un like, comparte y muchas gracias por escuchar.